tenemos ya el conflicto armado en sí empieza en 1960 con el movimiento revolucionario 13 de noviembre, ¿verdad? Que fue un movimiento militar en contra del el Ejército de Liberación Nacional, el que había creado Castillo Armas en 1954 para derrocar a Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces, habían dos ejércitos, el ejército de carrera, que eran los graduados de la Escuela Politécnica y del Adolfo, yo creo que ya estaba el Adolfo Hall en ese tiempo, no mucho recuerdo, mejor solo dejemos a los cadetes de la Politécnica, a los oficiales de carrera. Y estaban los oficiales asimilados, que eran los que pertenecían al Ejército de Liberación. Entonces, el grupo de oficiales de la escuela, graduados de la Escuela Politécnica, se rebelan en 1960 en contra de que Guatemala estaba muy servilista con los Estados Unidos y que el Ejército de Liberación tenían más privilegios que los oficiales de carrera. Pero de ahí salen los oficiales que iban a fundar en 1962 las Fuerzas Armadas Rebeldes. Ese fue el primer grupo armado. Ahí es donde realmente empieza la lucha armada, porque los movimientos de 1960 todos fueron un fracaso, fueron aniquilados y no tuvo mayor trascendencia a nivel nacional. Mientras que ya las FARC ya fue un brazo armado del Partido Guatemalteco de los Trabajadores. Ese partido había participado en las elecciones de 1944 y las de 1950. Entonces, cuando ya era el único, habían dos partidos en ese tiempo, el PUR y el PGT, de tendencia socialista. Entonces estos dos partidos fueron proscritos, o sea, ya no les permitieron participar. En 1956 lo sacaron de la contienda política. ¿Por qué? Porque las fuerzas anticomunistas, la política anticomunista fue la que tomó el poder del país y ya prohibieron todo lo que tuviera que ver con el socialismo internacional, que ya se estaba enraizando aquí en Guatemala. Entonces viene el PGT cuando ya no pudo participar políticamente en 1962 junto con un grupo de estudiantes del diversificado y de la asociación de la universidad, de la asociación de estudiantes universitarios, unidos con el PUR, forman ya un grupo rebelde armado. Ellos fueron a recibir entrenamiento a Cuba y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y les dieron cierto armamento. Pero el problema fue que ellos no tenían una base social, entonces su lucha fue prácticamente derrotada en el oriente del país, Chiquimula, Zacapa, Puerto Barrios, nororiente. Ahí fue donde casi todos se armaron ahí en las montañas de las minas y que es la que va de límite con Honduras. Pero fueron derrotados. Entonces, ahí en el nororiente el problema es de que no tuvo apoyo social. Pero ya venían otras corrientes que venían creando conciencia social, como el Vaticano I, con la teología de la liberación, que ya lo platicamos en la clase pasada. También se formó el grupo Cráter, donde estaba Acción Católica, los delegados de la palabra, los catequistas, los sacerdotes, algunos jesuitas, pero también de otras órdenes. Estos grupos fueron los que se encargaron de crear la conciencia de clase, o sea, le prepararon ese apoyo social que necesitaba la guerrilla para poder evolucionar. En 1967-68, en el oriente del país son derrotadas las Fuerzas Armadas rebeldes, entraron en un lapsus de que se reagruparon
En 1970 gana las elecciones el general Carlos Arana Osorio. A él le llamaron el Chacal. Y ahí es donde ya empiezan a prevalecer los partidos Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Institucional Democrático, MLNP. Durante este gobierno, porque si bien es cierto, las FARC fueron derrotadas, pero seguían los movimientos sociales. Ya había muchas personas con aquella perspectiva de querer cambiar la forma de gobernar, supuestamente capitalista, ¿verdad? Pero aquí era más fascista que capitalista. Entonces, por medio de las armas, entonces siempre habían grupos intelectuales que seguían en la lucha, aunque las FARC estaban diezmadas. Pero entonces lo que hizo el gobierno del general Carlos Arana Osorio fue empezar con los asesinatos selectivos. O sea, al que inteligencia militar o civil detectaba que tenía sesgos de socialista, los secuestraban, los asesinaban, los desaparecían y se volvió famoso el río Motagua en esa época porque ahí los iban a tirar al río Motagua, iban a salir hasta Honduras, hasta el océano Atlántico. Los cadáveres, los que quedaban, pues ok. Entonces viene el gobierno de Arana Osorio, no hubieron muchas masacres, pero sí hubieron asesinatos y secuestros y persecución, más que todo sobre los estudiantes e intelectuales de Guatemala. En 1972 hay una discrepancia en las FARC y un grupo se separa de las FARC y forman el Ejército Guerrillero de los Pobres. Y se van a organizar a México, allá consiguen armas, reciben cierto apoyo no directo del gobierno de México, pero sí de algunos grupos mexicanos, socialistas mexicanos, ¿verdad? Entonces, el 19 de enero de 1972, dicen que fueron 15 insurgentes que con sus seudónimos ingresan desde México a las selvas de Ixcán-Quiché. Ahí ya la Iglesia Católica ya había formado cooperativas y ya las personas estaban muy desarrolladas con los cultivos de cardamomo y de otra clase de cultivos. Era una zona muy pujante, pero con tendencias ya del socialismo. Entonces, los del EGP, antes de que ingresaran por el lado de Ixcán, del lado de México, ya habían también sido entrenados en Cuba y en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ya este grupo de 15 empezaron a entrar a las comunidades, a adoctrinar con la ayuda de los catequistas y otros grupos religiosos católicos, a preparar su base social de apoyo, lo que no tuvieron en el nororiente. Entraron y empezaron a organizar desde acá la lucha armada, incorporando a los pueblos indígenas en su lucha, porque antes no los habían tomado en cuenta. Y iniciaron la acción de masas. Y fíjense que sí les resultó porque no había un lugar donde no hubiera un ideólogo socialista. Ellos lo que querían era una guerra popular prolongada, cansar al ejército y al gobierno de Guatemala hasta que cayera. Y lo que más los incentivaba fue la revolución cubana y la caída de Somoza en Nicaragua. Ahí el Frente Sandinista de Liberación Nacional logró el triunfo. Entonces eso vino a motivar más a los grupos guerrilleros centroamericanos en El Salvador, aquí en Guatemala y en Sudamérica. Ellos tenían una organización social tan excelente que tenía dirigentes en los sindicatos. Los más famosos de ese tiempo eran el sindicato de la Coca-Cola. Miren, fueron asesinados dirigentes sindicales como no se imaginan ustedes. En ese tiempo ser sindicalista
era ser una persona muy valiente y muy compenetrada con la ideología socialista. Desde el básico, desde primaria, ya empezaban los maestros que estaban infiltrados o con tendencias socialistas a crearle a los jóvenes la mentalidad socialista. El diversificado era el más activo y la Asociación de Estudiantes Universitarios y muchos estudiantes universitarios dejaron las aulas para tomar las armas y se fueron a luchar. Por eso entraron 15, pero se calcula que ya para los años 80 ya habían más de 12,000 insurgentes armados. Se calcula, ¿verdad? Porque eso solo ellos saben si realmente tuvieron más o menos. Entonces, muchos guatemaltecos se unieron a la lucha revolucionaria, socialista, y se forman varias columnas en la costa sur, en Ixcán, que fue la entrada, Chimaltenango, Triángulo Ixil. El Triángulo Ixil lo componen Cutzal, Nevaj y Chajul. Ese es, el pueblo Ixil no es tan numeroso. Son aproximadamente, en ese tiempo tal vez había unos 60,000 Ixiles, pero sí son muy aguerridos y prepararon muy bien esa área que está distante para la lucha armada. Ahí es donde supuestamente, yo les digo supuestamente porque sí me gustaría que ustedes hicieran un análisis sobre qué es genocidio. Es que se cometió genocidio contra el pueblo Ixil. Yo no estoy muy de acuerdo con que haya habido genocidio. Delitos de lesa humanidad sí hubieron ahí. Porque sí, con las políticas, sí hubieron muchos de tierra arrasada, mucha injusticia, mucha muerte injusta. Pero genocidio no creo. ¿Por qué? Porque Guatemala está muy dividido. Increíblemente, en los mismos pueblos, como platicábamos con la compañera en la clase anterior, en las mismas comunidades estamos divididos en grupos. Entonces, un grupo se fue a la guerrilla y otro grupo al ejército y a las autodefensas civiles. Entonces, Ixiles mataban Ixiles, ayudaban al ejército a terminar con aldeas. Entonces ahí, ese es mi punto de vista. No puede haber genocidio porque habían Ixiles de los dos bandos, igual que Chis, igual Mames, igual. Somos muy divididos, estamos muy divididos. No es que una comunidad diga vamos a hacer algo todos juntos. No, es raro que una comunidad logre hacer eso. Si no, miremos con los pueblos mayas, que es una mayoría, se calcula un 69, 70% de mayoría. Con ese número ya tuviéramos un presidente indígena, ya tuviéramos lleno el Congreso de Diputados indígenas. Pero el problema es eso, no hay unidad. Entre los pueblos mayas no hay unidad. Entonces yo por eso tengo mis dudas sobre si hubo o no hubo genocidio. Delitos de lesa humanidad sí hubieron, pero genocidio tengo mis dudas, pero eso ya se los dejo a ustedes para que ustedes tomen sus propias, ya cuando tipifiquen ustedes, tomen el artículo, miren los elementos y si se dieron o no. Verbos rectores y todo. Entonces, ya ustedes van a tomar su decisión si hubo o no hubo. Bueno, total que en Alta, Baja Verapaz, Chimaltenango y la capital se formaron varias columnas guerrilleras que para ese tiempo solo era las FARC y el EGP. Desde los años 60, el Movimiento de Liberación Nacional y militares que en su descanso se incorporaban a escuadrones de la muerte. El más famoso fue el ESA, Ejército Anticomunista, era ese. La Mano Blanca, bueno, el nombre es indiferente.
eran grupos que ellos mismos iban a matar a personas sospechosas de pertenecer a algún grupo socialista. En 1974 termina Arana Osorio, hay unas elecciones fraudulentas en las que supuestamente ya había ganado Ríos Montt, que iba con otro dirigente de apellido Fuentes Mor, y de la noche a la mañana apareció ganando el general Shell Eugenio Láguero con la dupla de Mario Sandoval Alarcón. Mario Sandoval Alarcón fue el fundador del Movimiento de Liberación Nacional y era un anticomunista recalcitrante. En 1978, ya cuando iba a entregar Shell Eugenio su mandato, ocurre una masacre en Panzós. Esa fue la primer masacre que se supo a nivel nacional e internacional. Mira, porque aquí vamos del 80. Ya habían habido otras masacres, pero no se les había dado tanta 16 años. publicidad como la masacre de Panzós. No, que se acá. Compañero, eran como a la mitad de la... micrófono. Entonces, ahí hubieron otra vez elecciones fraudulentas. ¿Por qué? Porque ahí gana Romeo Lucas García y con Francisco Villagrán Kramer, y ponen como ministro de Gobernación a Donaldo Álvarez Ruiz. Donaldo Álvarez Ruiz era ministro de Gobernación y es el que monta un aparato de inteligencia civil que se dedica también a matar y a desaparecer dirigentes estudiantiles, catedráticos de la USAC. El más famoso es López Larrabe, ¿verdad? Que hasta ahí donde ustedes se van a ir a poner el bonete cuando se gradúen, así se llama el salón, ¿verdad? Entonces, en 1978 también nace a la vida el CUC. El CUC era una organización eminentemente campesina, pero también con tendencias socialistas. En 1979 nace ya a la lucha armada, el grupo ORPA, Organización del Pueblo en Armas, Organización Rebelde Pueblo en Armas. Ellos operaban en la Sierra Madre, en la Boca Costa y en la capital. Las FARC continuaban operando también en la capital, Huehuetenango y Petén. En 1980 se da la quema de la Embajada de España. Aquí es cuando viene el papá de Rigoberta Menchú, que él era el dirigente más alto del CUC, y con un grupo de campesinos toman la Embajada de España. Hay dos versiones. Hay una versión de que fue la policía que le prendió fuego a la embajada. Y hay otra versión que decían que los que tomaron la embajada llevaban bombas Molotov, o sea, botellas con gasolina, y que supuestamente ellos mismos le prendieron fuego, ¿verdad? Algo así. Bueno, eso ya se los dejo de tareas a los que les guste este tema, para que lo lean las dos versiones y ustedes tomen su decisión a quien le creen. Ya aquí empiezan a operar grupos de paramilitares. ¿Qué eran los paramilitares? Eran civiles que, protegidos por el ejército, la policía y todo, armados, salían y mataban o secuestraban a dirigentes o personas que pensaban que estaban metidas en el socialismo. Ahí es donde aparecen las primeras listas negras que platicábamos con la otra compañera. Entonces, estos grupos llegaron a tener tanto poder que ya en pueblos enteros se encerraban a las 5 de la tarde, a las 6 cenaban y ya ni una luz en la noche, para no estar dándole tentación a estos desquiciados, porque la mayoría se desquiciaron, ya no se controlaron y mataban a cualquier persona que encontraran en la calle fuera de horario. Entonces, incluso les comentaba la vez pasada que cuando ya la gente no salía, hasta mejor
de tanta cosquilla que tenían de disparar, que a los pobres perros empezaron a matar en los pueblos. Incluso antes en cada población en las noches hacían conciertos de marimba. Y toda la gente salía, la gente de los pueblos salía al kiosco, algunos a bailar, otros solo a escuchar al parque la música de la marimba y a comer, ¿verdad? Lo que vendían tostadas y todo eso. Pero ya cuando empezaron estos días de terror, se acabaron los conciertos, se acabó todo. Y llegó un momento en que hasta eso hacían los paramilitares, obligaban a los de las marimbas a que fueran a tocar para que algún incauto saliera y matarlo. O sea, eran enfermos ya se volvieron psicópatas. Entonces, aparecen también las instituciones de represión e inteligencia militar y civil. Las militares eran la G2. La G2 era una policía secreta de los militares. La S2 era la sección de inteligencia también, ¿verdad? Operaban, eran casi lo mismo, pero unos se identificaban como G2 y otro como S2. La policía militar ambulante eran policías, pero militares. También hubo abuso. También existió una oficina de archivo ahí, operaba en el Palacio Nacional, ahí dice que tenían archivos con fotos y todo, vida, esposa y todo, familia, cuántos hijos tenía y todo, de muchas personas también sospechosas de ser socialistas. También las civiles estaban militarizadas. Existía la policía judicial, que era la policía secreta de la Policía Nacional. O sea, supuestamente era la policía civil, pero militarizada. La Policía Nacional en estos años estaba dirigida por un coronel, Chupina Barahona, muy famoso también, también que secuestraban, o sea, supuestamente detenían a alguien, pero algunos lograban salir, otros los torturaban y los dejaban ir, y otros ya no aparecían jamás. La Guardia de Hacienda también hacía trabajo de represión en las aldeas, en las comunidades. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Ya todos se fueron a dormir? Todo bien, Lick. Todo bien, Lick. Bueno, 1981. Se crea por el ejército las fuerzas de tarea. Estas, como les decía en la clase pasada, se las indilgaron a Ríos Montt, pero realmente el que las creó fue Benedicto Lucas García, hermano del presidente Romeo Lucas García, que fue nombrado jefe del Estado Mayor. Entonces, cuando él fue jefe del Estado Mayor, crea las fuerzas de tarea. Aquí en Chimaltenango, la famosa fuerza de tarea Ixmiché. En Ixcán, la Tigre. En Quiché, la Gumarcaj. Y en la costa sur, la fuerza de tarea Quiriguá. Ahí en un lugar que se llama Berlín, ahí era un lugar donde si uno no llevaba bien sus papeles, de una vez se quedaba, desaparecía. Miren, jóvenes, andar sin cédula, que era el documento de ese tiempo de identificación en vez del DPI, era que de una vez lo sacaran a uno de la camioneta del carro, de lo que usted andara, y desaparecido de una vez, previa tortura. Entonces uno tenía que andar con su cédula y explicar bien a qué iba, ¿verdad? Porque si encontraban a uno por ejemplo, de Jutiapa en Mazatenango, ¿qué anda haciendo por acá? ¿Verdad? O sea, que había que andar bien justificado qué andaba haciendo uno. Se militarizó toda Guatemala. Destacamentos habían en casi todos los municipios del país. Zonas militares, en cada departamento había una. Y las fuerzas de tarea, que eran grupos que tenían de todo, ¿verdad? Aviación, infantería, artillería, paracaidistas,
Eran grandes grupos de soldados peinando zonas, pero el problema es cuando empieza el plan Ceniza, que empieza con Benedicto, que es la política de tierra arrasada. Ellos llegaban a una comunidad, mataban a toda la gente que encontraban, quemaban las casas, quemaban las milpas, los cultivos. Esa era la diferencia entre una masacre y una tierra arrasada, porque la tierra arrasada no dejaban nada. En cambio, las masacres solo entraban y mataban a la gente y quemaban algunas casas, pero más que todo era de entrar a matar indiscriminadamente. En las masacres ya no andaban averiguando si uno era comunista o si uno era capitalista, o sea, las tendencias, pues. Incluso hasta hacían trampas. Hubieron muchos casos en que soldados se disfrazaban de guerrilleros y entraban a las poblaciones o hacían en las carreteras, se ponían y bajaban a toda la gente y le preguntaban, usted nos apoya, nosotros somos guerrilleros, y mucha gente, por eso, así los apoyamos, y una vez se los llevaban. Pero también la guerrilla hacía lo mismo, porque también en los puestos de registro identificaban, ellos ponían sus retenes también, los de la guerrilla. Si encontraban a un comisionado militar, de una vez lo mataban. Si encontraban, hubo un grupo de cadetes de la Escuela Politécnica que iban de franco, de descanso, para Quiché, y primero los torturaron y después los mataron. Entonces, de los dos lados hubieron muchas injusticias, ¿verdad? Entonces, identificarse uno como de cualquier bando, uno ya no había qué decir porque no sabía si eran guerrilleros o si eran del ejército. Entonces, lo mejor es que, mire, yo no me meto en nada, y ahí, gracias a Dios que ya pasó todo eso, pero sí, era horrible andar en las carreteras en ese tiempo. En 1981, es cuando empieza la gente a huir para México, otros para la capital, y es cuando nacen los primeros refugiados por el conflicto armado en México, que llegaron, según dicen las cifras, hasta más de 1 millón de personas refugiadas en México. Pero hubieron muchas poblaciones que no querían perder sus tierras, no querían perder sus cultivos, y se forman las CPR, ¿verdad? Son comités de pueblos en resistencia. Ellos se quedaron en la montaña, aprendieron a tener sus milpas en la montaña, crearon buzones. En un buzón hasta una marimba encontraron. Ahí en los buzones se escondían armas, alimentos, maíz, frijol, arroz, todo, ¿verdad? Y llegó un momento en que se le salió de las manos a los altos mandos del ejército, sus propios oficiales, sus propios soldados. Ya cada oficial hacía lo que quería, ya no obedecían a cualquier mando. Hay tantas anécdotas de ese tiempo, jóvenes. En 1982 hay un golpe de Estado que no fue hecho por Ríos Montt. A Ríos Montt lo llamaron los oficiales que le dieron golpe de Estado a Romeo Lucas García, y nombran un triunvirato por dos coroneles, uno de apellido Gordillo, otro de apellido Chaal, y el general Efraín Ríos Montt. Después Efraín Ríos Montt se sacude a los otros 2 coroneles y se queda él solo dirigiendo. Con él empiezan a bajar las masacres, continúan algunas con la política de tierra arrasada, pero como les digo, eran oficiales que ya no obedecían mandos. Ellos continuaron con la política de tierra arrasada, que termina en diciembre o noviembre de 1982. Pero continúan las masacres. Ya Ríos Montt forma las autodefensas civiles y da amnistía y le dice a la gente que entreguen los fusiles, lo que tengan, y que ellos les va a dar alimentos. Entonces empieza y forma polos de desarrollo, mete a toda la gente en comunidades controladas por el ejército, Polígono 14, Caibil, Balam, un montón de polos de desarrollo, y con esto cortó ese apoyo social que tenía la guerrilla, que estaba en 1982-81,
estuvieron a centímetros de tomar la capital, de tomar varios lugares y de ganar la revolución. Entonces viene Ríos Montt con esas sus políticas, con esos sus planes. Sofía, o sea, quitarle al pez el agua para que ya no respire, hizo que los tres grupos armados formaran la URNG, porque cada quien, no había una unidad entre la ORPA, el EGP y las FARC. Entonces forman la URNG y se repliegan para las selvas y las montañas. Ahí fue donde llegó la posibilidad de llegar al poder por medio de las armas. En 1983 Mejía Víctor le da golpe de estado a Efraín Ríos Montt y empieza a preparar al país para entrar a la vida democrática, hasta llegar a la era de los gobiernos civiles, que empieza ya con el licenciado en Derecho, abogado Vinicio Cerezo Arévalo. En 1986, gana las elecciones en 1985, también entra en 1986 en vigencia la nueva Constitución, el 13 de enero, ¿verdad? No, el 14 de enero, empieza la nueva Constitución de 1986 a regir la que es actual. Jóvenes, hasta ahí supuestamente llegaba el conflicto armado, pero no. La guerrilla en 1900, cuando se repliega a las selvas, a las montañas, empieza con una guerra desgastante porque el ejército mandó a miles de soldados a quererlos acabar a las selvas y a las montañas, pero la guerra de guerrillas los hizo sufrir porque como estaban entrenados en Cuba y en varios lugares, hostigaban a las columnas guerrilleras, a las columnas del ejército, mataban a unos 3 o 4, todos tenían llenos de minas y de bombas Claymore, y el ejército no podía, aunque tenía mayor número de armas, hombres, fuerza, artillería, aviación, no los podían dominar. ¿Por qué? Porque las columnas de guerrillero eran de 5, de 10 personas y se perdían en la selva y ya no los encontraban. Y como cuando les empezaban a disparar y querían perseguirlos, habían trampas, cazabobos, minas, Claymore. Muchos soldados quedaron inválidos, sin piernas. Muchos murieron también en Ixcán, aquí en Chimaltenango. El último gran ataque que hubo fue el destacamento que está ahí en una aldea de Chichicastenango, ahorita se me fue el nombre, donde encontraron, esa vez dice que tiraron como unas 500 granadas. Ahí dentro del destacamento hubieron muchos soldados muertos. En Tecpan seguían los ataques al destacamento, atacaban, eran maestros o personas de las aldeas que iban a dar clases y después se iban a poner el uniforme, iban a hostigar, de ahí se cambiaban y normal a sus comunidades, ¿verdad? Fue una lucha muy inteligente de guerrillas que puso en jaque al ejército, que no le quedó otro remedio que llegar a los acuerdos de paz. En 1988 fue la masacre de la Aguacate por parte de los guerrilleros. Es el único comandante militar que ha sido, guerrillero que ha sido enjuiciado y condenado. De ahí solo militares han sido enjuiciados y condenados. El único comandante guerrillero es el que propició la masacre del Aguacate que nos comentaba el compañero. Gracias, jóvenes. Ya a partir de los acuerdos de paz ya entran para el final. Empiecen a leer